Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en tu gran misericordia no nos has dejado a la deriva con tradiciones o leyendas, sino que nos has dado tu palabra escrita a la cual podemos acudir como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro, sabiendo que tu Espíritu Santo puede con tu palabra hacer una obra en nosotros. Así venimos el día de hoy con la esperanza de que seamos transformados por tu mano. En el nombre de Cristo, amén. En esta última sección de la carta que Pablo está escribiendo a los romanos, nada más, ¿te acuerdas? Al principio de la carta, hace un buen rato, veíamos que la iglesia en Roma es una iglesia que Pablo no fundó. Es una iglesia que no se sabe quién fundó, pero que evidentemente empezó a crecer y a tener cierta importancia, tanta que algunos asuntos de esta iglesia llegaron a oídos de Pablo y él escribe esta carta para confirmarles en asuntos de fe y tal vez traer alguna corrección en algunos pequeños detalles. Y toda la primera parte de la carta, como Pablo no fundó esta iglesia, lo que hace es establecer las bases del creyente. Nuestra necesidad del evangelio, nuestra necesidad de un salvador, luego no solo la necesidad del pagano, el impío, el romano que viene de ídolos y de sacrificar a Zeus, a Poseidón y a no sé quién, sino también del judío, de aquel religioso y del moralista. Todos necesitamos un salvador. Pablo en Romanos 3 nos dice con toda claridad: por cuanto todos han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene acceso. Y lo pone de una manera muy gráfica. ¿Te acuerdas? Sus pies corren a derramar sangre. Hay veneno de víbora debajo de los labios de todos. Y cuando parece entonces que pues ya que todos somos así, peguémonos un tiro y hagamos un suicidio masivo, Pablo dice, pero Cristo pagó, es la propiciación por nuestros pecados y nos da una gran esperanza. Su obra es suficiente para comprar nuestra vida, para hacer de nosotros algo que Dios puede recibir. Y dice Pablo que no solo somos perdonados, que eso sería maravilloso, que Dios nos perdone, sería maravilloso, sino que además somos justificados, y eso quiere decir hechos justos. Yo sé, no tiene que ver, realmente esto que voy a hacer no es correcto en la manera, en el lenguaje, en la manera etimológica, está mal hacerlo, ¿ok? Pero el significado que queda está bien, entonces me tomo esta libertad. ¿Sabes lo que es justificar cuando estás escribiendo en la computadora? Cuando es justificado es cuando todas las líneas van a empezar en un mismo punto y van a terminar todas bien parejitas en el otro lado de la línea, ¿no es verdad? Bueno, no tiene nada que ver el origen de una palabra con la otra, pero realmente eso es lo que Dios hace cuando nos justifica. Nos ve como si realmente cupiéramos cabal en su justicia. Como si empezáramos donde tenemos que empezar y termináramos. No, porque cuando no lo justificas, las líneas te quedan faltas. O sea, siempre te falta un pedacito, no llega hasta el final. Eso es nuestra realidad, nunca alcanzamos. Pero cuando somos justificados, digamos que Dios a través de la fe nos justifica en ese otro sentido, nos permite entrar cabales en la justicia de Dios. Entonces Pablo dice que a través de Cristo hemos sido hechos justos y justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios. Y tenemos no solo paz, sino esperanza, una entrada, una esperanza tan grande que dice Pablo, podemos gloriarnos en las tribulaciones. Tenemos algo mucho más grande que la esperanza de esta tierra y de este mundo. Tenemos algo mucho más allá. Y luego Pablo nos habló de la fidelidad de Dios, de cómo Él, en el amor de Cristo estamos seguros. Y el que está en Cristo, nada puede separarlo del amor de Dios. Ni lo creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A la luz de todo eso, a partir del capítulo 12, Pablo empezó a mostrarnos cómo deberíamos vivir si hemos entendido esas verdades.
Y primero habló de nuestro rol en la iglesia, cada uno con dones distintos, cada uno con una manera de ser distinta, cada uno con algo que aportar al cuerpo, porque somos un cuerpo, no somos todos igualitos, somos distintos, pero en esa diferencia que tenemos cada uno, también hay un valor que Dios quiere poner en el cuerpo. Luego habló de nuestro rol dentro de la sociedad. Cómo debemos ser ejemplo, debemos ser ciudadanos que traen bendición a las autoridades, que las autoridades han sido puestas por Dios y cuál es nuestro rol dentro de la sociedad. Y a partir de la semana pasada, Pablo comenzó a hablar de otro aspecto dentro de la iglesia, y es que entre nosotros hay cosas que tienen distinto sabor y que es válido que tengamos opiniones distintas. Es válido que tengamos opiniones incluso encontradas en ciertos temas, en los temas en los que la Biblia no es específicamente clara, ni en un mandato, ni en un principio claro. Y Pablo habló de la comida. En aquella época había una tensión entre los cristianos que provenían del judaísmo, que llevaban una dieta kosher, una dieta rigurosa, no podían comer ciertos alimentos por temor de que hubieran sido sacrificados a ídolos. Pero había romanos, probablemente ex paganos, que se habían convertido y que decían, pues, o sea, un ídolo no es nada. Yo estuve ahí toda mi vida y al final de cuentas me di cuenta que no es nada. El único Dios es el Dios verdadero. Y esta carne está bien rica, entonces pues comían, mientras que el judío tenía, la palabra que usa en griego es escrúpulos. O sea, no le daba cosita comer eso. Y eso empezó a crear tensiones, porque los judíos, probablemente los que Pablo llama débiles en la fe, que tenían ciertas restricciones, que les daba su conciencia, les ponía ciertos límites, lo que hacían era juzgar a los otros. Ay, qué pecadores están comiendo carne sacrificada. Ay, no, qué vergüenza. Nunca nosotros haremos eso. Cuando Dios dice que la carne es carne y lo que entra al cuerpo, dijo el Señor Jesús, no es lo que contamina, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque lo que entra por la boca, pasa al intestino y luego va a la letrina. Pero lo que contamina es lo que está dentro del corazón y sale. Entonces, los débiles decían, es que no creo que haya que comer eso. Los fuertes decían, pues vamos a entrarle. Y el problema era que los fuertes menospreciaban a los débiles. Estás chavito, por eso tú tienes esas cosas. Ojalá un día llegues al entendimiento de mi fe. Y los débiles juzgaban, ay, qué pecadorzotes que son estos. Y Pablo les dice, oigan, Dios los recibió al uno y al otro. Ojo. Estamos hablando de cosas que no son un pecado específico en la Biblia. Si alguien dice por ahí, no, pues yo puedo tener relaciones con mi novia porque pues soy fuerte en mi fe y eso la verdad no me afecta. Eso es cinismo y es un corazón endurecido. No es una libertad en Cristo. Eso es algo muy claro y específico. Ahora Pablo en el capítulo 15 va a continuar hablando un poco acerca de esta tensión que hay entre los débiles y los fuertes, los que tienen libertad en todo y los que tienen ciertas restricciones por su cultura, por su contexto, por su pasado y cómo tienen que llevarse unos con otros. Algunos ejemplos contemporáneos de este tipo de cosas son tipo de música, ¿no? ¿Qué tipo de música tiene que haber en la alabanza? Algunos dicen que solamente tiene que haber música con instrumentos clásicos, ¿no? Pianos y cosas así acústicas. Batería, no, eso es del diablo. Guitarras eléctricas, no, eso es del diablo. Hay otra gente que, por el contrario, dice, no, más bien deberíamos tener música contemporánea, música que a los chavos les guste para que quieran venir a la iglesia. Y la verdad es que la Biblia no habla de eso. O sea, la Biblia, cuando leemos los salmos, desconocemos cómo era la música de esa época, no está registrada. Otro aspecto puede ser la vestimenta, ¿no? Ojo, hay una forma en la que sí la Biblia dice que no, hay una línea que la Biblia traza, que por ejemplo habla a las mujeres que no deben vestirse ostentosamente.
Eso es, pero dentro de lo que no es ostentoso hay una libertad. Entonces hay iglesias en las que las mujeres deben usar falda. Y hay iglesias en las que las mujeres pueden usar pantalón. Y la Biblia no da ninguna instrucción al respecto. Hay iglesias en las que las mujeres no pueden usar maquillaje. Hay otras iglesias en las que las mujeres sí pueden usar maquillaje. Y la Biblia no da ninguna distinción en una o en otra. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la libertad que tú puedas tener. Pero Pablo va a hablar algo más profundo que esa libertad. Un último tema que es polémico y tiene que ver con los tatuajes. La palabra de Dios, aunque te lo dijeron y te lo hayan contado y aparezca en memes y en Facebook, no dice nada acerca de los tatuajes. Y sé que estás pensando en un pasaje en la ley que habla de no marcar tu cuerpo, pero si tú lees el capítulo, no solo el meme, sino el capítulo entero, te vas a dar cuenta que está hablando de un tipo de adoración a la muerte. Tatuarse como marca, como algo hacia la muerte. Y sí, cualquier tipo de adoración a otra cosa que no sea Dios está faltando a la ley de Dios. No solo el tatuaje, hay muchas maneras peores que el tatuaje de adorar a otros ídolos. Entonces la Biblia, y a lo mejor estás pensando también en lo del templo del Espíritu Santo, que dice si alguno destruyera el templo, si alguno dañara el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. En ese contexto, en 1 Corintios, que lo estudiaremos dentro de algunos meses probablemente, Pablo está hablando de la iglesia como la colectividad que es la depositaria del Espíritu Santo. Y en el contexto de la iglesia, porque Corinto estaba viviendo divisiones, dice, cualquiera que quiera destruir el cuerpo de Cristo, cualquiera que quiera destruir el templo del Espíritu, que es la iglesia, Dios le destruirá a él. Eso es lo que dice. Los atentados contra la unión de el cuerpo de Cristo. El otro pasaje en el que Pablo habla del cuerpo como templo del Espíritu Santo está en 1 Corintios, más adelante, y habla de la pureza sexual, y ahí sí no está hablando de la colectividad, sino de la individualidad. Cada uno, dice Pablo, si eres templo del Espíritu Santo, ¿cómo podrías unirte a una ramera? ¿Ignoras que el que se une a una ramera se hace uno con ella? Eso dice Pablo. Pero en ninguno de los dos casos está hablando de cuidado del cuerpo. Porque la verdad, con tatuajes, sin tatuajes, fitness o gordness, no sé cómo se dirá, ¿no? Tú y yo somos comida de gusanos si el Señor no viene antes. Y carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Otro tema polémico son las fiestas. Y hay fiestas de todo tipo en el calendario judío, y había los judíos que decían hay que celebrarlas, los otros decían no hay que celebrar. Y Pablo dice, cada quien esté convencido en su propia mente. Por ejemplo, estamos entrando a la Semana Santa. ¿Tú sabías que la fecha en la que en Occidente celebramos Semana Santa no es la fecha que Dios determina en la ley? Porque la Pascua judía, que tiene una fecha específica en el calendario judío, no coincide con la Pascua que nosotros vamos a celebrar el próximo domingo. Y hubo un movimiento al principio de la historia de la iglesia en que se excomulgó a todo un grupo de personas que querían celebrar la Pascua en el día que la ley lo decía. Entonces se hizo un calendario en el que la Pascua nunca coincide con la Pascua judía. Entonces hay gente que dice, ustedes que están ahorita celebrando la Pascua, es una celebración pagana, a quién sabe qué, Dios. Y lo mismo ocurre con Navidad, y lo mismo ocurre con un montón de fiestas. Pablo lo que dice es, recíbanse. En las cosas en las que la Biblia no establece una clara distinción de pecado, recíbanse. En las cosas en las que la Biblia establece una distinción de pecado, ahí sí estamos llamados a exhortarnos a abandonar el pecado. Entonces Pablo dice, capítulo 15, y ahora sí entramos, dice,
Así que, por todo lo anterior, el resumen que acabo de hacer, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo, en primer lugar, se identifica con los fuertes. Él, habiendo sido fariseo de fariseos, habiendo sido hebreo de hebreos, habiendo sido un hombre que cumplía la ley a cabalidad, dice en cuanto a la ley, irreprensible. Él era un hombre verdaderamente celoso de la ley. Pero cuando vino a Cristo, soltó todo y ahora él está entre los fuertes. Y él se constituye dentro de los fuertes. Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, literalmente los escrúpulos de los débiles. Ahora, la palabra soportar suena feíto en español, porque suena como, ay, tengo que soportar a mi vecino. Ay, tengo que soportar esto. Ay, tengo que soportar aquello. Pero en esa palabra en griego más bien habla de soportar como de soporte, como de levantar, como una columna que está deteniendo o levantando algo. Los que somos fuertes, dice Pablo, no estamos llamados a burlarnos, a criticar, sino a soportar, a levantar, a ayudar a los que son débiles, a los que tienen algún escrúpulo que los hace ser débiles. Y dice, no agradarnos a nosotros mismos. La libertad que tenemos no es para agradarnos egoístamente, sino para poder servir a aquel que es más débil en la fe. Acuérdate que en todo este contexto, cuando Pablo habla de débil y fuerte en la fe, no está poniendo un calificativo de es bueno ser fuerte o es malo ser débil. Simplemente dice, hay algunos que son débiles, hay unos que son fuertes. Los fuertes deberían soportar las flaquezas de los débiles. Entonces probablemente entre nosotros hay alguien que dice, lo veíamos la semana pasada, qué vergüenza si el pastor se presenta con playera y no con camisa. Bueno, pues nos pondremos camisa, no pasa nada. Los fuertes, que alguien que diría, pero pues, al final de cuentas da lo mismo, con que esté con una playerita limpia sería suficiente. Pero los fuertes están llamados a soportar las flaquezas de los débiles. Fíjate lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9, versículo 19. Pablo en 1 Corintios 9 está hablando de la libertad que él tiene como apóstol. Una libertad que le permitiría cobrar por lo que él está haciendo, porque él está sembrando espiritualmente. Estaría mal que se cosechara cosas materiales de las iglesias que él ha plantado. Pablo dice, no, tengo derecho a hacerlo, pero he renunciado a mi derecho para no poner tropiezo al evangelio. Entonces dice en 1 Corintios 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Entonces cuando Pablo iba a la sinagoga, se ponía su gorrito en la cabeza, se vestía como se vestían los judíos. Si estaba en la casa de un judío, no comía cosas que no son kosher, no comía carnitas, o sea, a los judíos como judío para poder ser accesible a los judíos. A los que están sujetos a la ley, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Yo sé que ya no debería tener que hacer esto, pero pues como si todavía estuviera sujeto a la ley para ganar a algunos de los judíos. Ahora, Pablo dice algo importantísimo, como sujeto a la ley para los que están sujetos a la ley, aunque él no está bajo la ley. Verso 21, a los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. Ellos no celebran el Shabbat, pues si estoy en casa de un gentil, pues no celebro el Shabbat. Como si yo tampoco estuviera sin ley. Pero dice Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo no es un anárquico.
que dicen, no, no hay ley, todos hacemos lo que querramos. No, Pablo dice, sí estoy bajo una ley y bajo una ley superior a la ley de Moisés, bajo la ley de Cristo. Porque la ley de Moisés decía, no matarás. La ley de Cristo dice, cualquiera que en su corazón se enoja contra su hermano o que le dice racá o tonto, entonces es digno de muerte. O sea, la ley es fácil. La ley es fácil. O sea, cualquiera de nosotros podría decir, yo he cumplido el mandamiento de no matar. Órale, bajo la ley de Moisés. Pero bajo la ley de Cristo eso implica no enojarte con tu hermano. Ok, ¿cuántas cabezas voy a tener acá enfrente si pasáramos el juicio? Todos. Entonces Pablo no está diciendo, no tengo ley, sino estoy bajo una ley más alta. No más laxa, no más relajada, sino más alta, porque esta es la ley del amor. Entonces Pablo dice a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, Pablo cuando está pidiendo esto, no está pidiendo algo que él no está viviendo. Está diciendo, esa es la actitud que debemos tener. Soportar las flaquezas, soportar las debilidades. Ahora, dice en el versículo 2, y esto es muy importante, cada uno, esto es individual, no es por familias, es cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La vida del creyente no debe estar centrada en sí mismo, sino centrada en otros. No en cualquiera y no en lo que sea. Centrada en otro quiere decir centrada en Cristo, no en mí mismo. Y por eso puedo agradar a otro, porque Pablo dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Pero ojo, en lo que es bueno, no en cualquier cosa. Hay gente que probablemente quiere hacer algo y tú podrías facilitarle. No, sabes que quisiera ir a echarme unos tragos. Préstame 200 pesos. Bueno, pues le tengo que agradar. Entonces te voy a dar 400 para que veas que te agrado porque Dios me manda a agradarte. No, dice agradar en lo que es bueno. Y Pablo lo pone con mucha claridad. Para edificación. Entonces pregúntate, ¿mi actitud no solo es correcta o es incorrecta? ¿Está edificando a otros? Lo que yo estoy haciendo está edificando a otros, incluso cuando tengo el derecho de hacer algo. Incluso cuando tengo la libertad de hacer algunas cosas. El hacerlas, ¿va a edificar a alguien o no va a edificar a nadie? Entonces es bien importante que tú y yo tengamos esa perspectiva, porque esa es la definición del amor. ¿Te acuerdas en 1 Corintios? La definición del amor dice que el amor no busca lo suyo, busca lo del otro. El amor no hace nada indebido. El amor no es vanidoso. Entonces lo que Pablo está diciendo en una frase es, chicos, ámense con el amor de Cristo. Alguien diría, ¿pero por qué? O sea, si tengo libertad para fumar, ¿por qué no fumar si es mi libertad? Y Pablo dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo puso el mayor ejemplo. O sea, si Cristo se agradara a sí mismo, Cristo está agradando a Dios. O sea, es como él gana siempre. Cristo podría agradarse a sí mismo y no sería pecado porque está agradando a Dios. Él es Dios mismo. Pero Cristo no vino para agradarse, sino para glorificar a su Padre en el cielo. Él, teniendo toda la libertad, renunció a todo para agradar a su Padre
incluso si eso representaba soportar las burlas, los latigazos, los escupitajos. ¿Te acuerdas de la noche en Getsemaní? Cuando el Señor Jesús está orando y le dice: Padre, si puedes, pase de mí esta copa. O sea, de alguna manera es como si dijera: Señor, esto no es lo que me agrada. Esto no es lo que me agrada. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El Padre tenía la voluntad de abrir el camino por el cual tú y yo podamos ser salvos. El Padre tenía esa voluntad de rescatarnos. De tal manera amó Dios al mundo. Tenía esa voluntad. Por agradar al Padre, Cristo recibió todas las burlas, recibió todo. Por eso dice: los vituperios cayeron sobre mí. Ahora Pablo toma esa frase del Salmo 69. El Salmo 69 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Es uno de los salmos que se cita constantemente. Léelo en tu casa, es un poquito largo, pero léelo. Habla de, es David hablando de las injusticias que están cayendo sobre él, aunque obviamente esa es una imagen de Cristo. Cristo muriendo injustamente, sufriendo las injusticias para nuestra salvación. Entonces Pablo toma ese pasaje del Antiguo Testamento y lo pone aquí para mostrarnos cómo Cristo no se agradó a sí mismo y cómo nos está poniendo ese ejemplo. Y por eso, después de decirnos esas palabras, en el versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pablo, ¿por qué sacaste eso del Antiguo Testamento? Porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. La palabra enseñanza literalmente es doctrina. Es el conjunto de cosas que definen. Todos tenemos una doctrina. En el área militar, hay diferentes doctrinas, ¿no? Hay la doctrina de cómo atacar, ¿no? Y la doctrina de los griegos era por medio de los flancos, la doctrina de los alemanes era así, la doctrina de Rommel era así. Básicamente es en base a todo lo que yo he aprendido, conozco y sé, qué acciones voy a tomar en este momento. Entonces todos tenemos doctrinas, algunas inservibles, sino más anecdóticas. Por ejemplo, yo siempre preparo así: agarro mi taza, una pizquita de azúcar, leche en polvo y, bueno, si Dios me bendice y tengo toddy, que es un tipo de chocolate en polvo que se vende en Sudamérica, toddy. Si no, pues Nesquik o algo así, ¿no? Y agua. Esa es mi doctrina. Sí, es inservible y es inútil, pero esa es mi doctrina. Nunca pongo primero el chocolate, luego la leche y luego el azúcar. No, me da cosa. O sea, no. Mi doctrina es azúcar, leche y chocolate. Esa es mi doctrina en esa cosita. Entonces, cada uno tiene una doctrina en distintas áreas de su vida. Bueno, lo que se escribió antes en el Antiguo Testamento se escribió para formar nuestra doctrina, para nuestra enseñanza. Y dice ahí: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es la doctrina a donde las cosas escritas nos quieren llevar? A la esperanza. A la esperanza. La escritura lo que quiere es mostrarnos la paciencia y la consolación que pueda producir esperanza en nosotros. Todos necesitamos esperanza. Sobre todo necesitamos esperanza para llevarnos bien unos con otros. O sea, ¿por qué perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? Porque tengo una esperanza firme más allá de este mundo. ¿Por qué renunciar al pecado el día de hoy? ¿Por qué no hacer lo que mi carne me está reclamando, lo que el mundo me está ofreciendo? ¿Por qué no ceder al pecado?
porque tengo una esperanza. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando desaparece la esperanza, tú puedes seguir viviendo, digamos, en santidad, por mecánica, por puro impulso, por costumbre, pero ya no hay propósito. O sea, ¿por qué serle fiel a mi esposa? Porque tengo una esperanza. Si estoy soltero, ¿por qué esperar al matrimonio para tener intimidad con mi novia? Porque tengo esperanza, una esperanza que va más allá de esta tierra y de este tiempo. Quitas la esperanza y ya no hay propósito. Da lo mismo todo. Entonces, cuando estamos tú y yo batallando en áreas de nuestra fe y nuestra fe se debilita, ¿qué necesitamos hacer? Venir a las Escrituras. Y en las Escrituras probablemente te vas a tropezar con Sansón, te vas a tropezar con José, te vas a tropezar con tantos personajes que recibieron la paciencia de Dios. ¿Nunca has sentido como que ya Dios debe estar harto de ti? Así como que, Señor, o sea, la neta, deberías estar harto de mí. Pero Dios dice que Dios es paciente. ¿Cómo puedo recordar que Dios es paciente conmigo? En las Escrituras. ¿Y cómo puedo encontrar consolación? En las Escrituras. Y la paciencia y la consolación dan a luz esperanza. Una esperanza que realmente puede consolidarme en mi caminar en fe. Ahora, verso 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, es curioso, ¿no? Las Escrituras dice paciencia y consolación. Y ahora Dios dice que es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. El Dios de la paciencia y de la consolación, que nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios quiere, a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras, darnos esperanza, y a través de esa esperanza darnos un mismo sentir a todos. La palabra sentir es mente. Ser unánimes habla de tener una misma mente. No quiere decir que ahora los romanos tienen que estar de acuerdo en todo. No, ahí todavía vas a tener gente que celebra el Shabbat y gente que no celebra el Shabbat. Gente que celebra el cumpleaños, gente que no celebra el cumpleaños. Gente que come carnitas y gente que no come carnitas. O sea, no está hablando de uniformidad, sino que a pesar de todas esas diferencias, pueda existir la unanimidad, una misma mente. Porque en el verso 6 dice: el mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La belleza de un coro está en que tienes distintos tipos de voces que están cantando distintas notas y algunas veces incluso distinta letra. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Lo mismo ocurre en la iglesia. No solo en la alabanza. A lo mejor tú dices: es que mi voz es horrible, es bien fea. Ajá, no se nota cuando cantamos todos. A lo mejor alguien dice: no, pero es que mi voz es realmente maravillosa. Sí, tampoco se nota cuando cantamos todos. Como que se escucha un corazón. Y sabes, a veces tu voz no alcanza. Yo la verdad en México he ido poco al estadio, pocas veces, pero en Bolivia sí iba bastante seguido. Y una de las cosas que me ponían la piel de gallina era cuando todo el estadio grita una misma cosa, ¿no? Cuando juega la selección y cosas así. ¿Por qué? Porque entiendes que si dejara de cantar no pasa nada. Pero si canto, tampoco pasa nada. Es decir, pero sí es parte de, sí somos todos uno. Hay una historia que me gusta mucho que cuenta Eduardo Galeano, que es de un niñito que quería conocer el mar.
Y le dice a su papá, quiero conocer el mar, y el papá lo sube al coche y van camino al mar, camino a la costa, y van platicando y de pronto, en un momento, al dar la vuelta en la carretera y salir de una montaña, el mar con todo su esplendor estalla ante los ojos de este muchacho. Este muchacho mira con ojos asombrados y la boca abierta al ver toda esa magnificencia. Solo atina a decirle a su papá, papá, ayúdame a mirar. Y sabes, ante la gloria de Dios, yo no alcanzo a ver con mis dos ojos. Necesito tus ojos y los ojos del que está al lado, y necesitamos todos ver la gloria de Dios. Y a la hora de alabar no alcanza mi voz. O es demasiado fea, o es demasiado linda, o demasiado grave, o demasiado alta. Necesitamos esto, la unanimidad, para glorificar a una sola voz al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué necesitamos para tener esa unanimidad? Pablo en Filipenses 2 nos lo explicó. Filipenses 2, versículo 2. Filipenses 2:2, Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y alguien diría, ok, pero ¿cuál cosa? O sea, ya tenemos que ser unánimes, tenemos que tener una misma mente, tenemos que sentir una misma cosa, pero ¿cuál es esa cosa? ¿Qué es lo que tiene que ser en común? Ya sabemos que no es la comida, que no es el vestido, que no son esas cosas no esenciales. ¿Qué es lo que tiene que haber? Dice el verso 3, Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te acuerdas? Los fuertes deben velar por los escrúpulos de los débiles, con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amor. El amor no busca lo suyo, sino lo del otro. Haya pues, para que quede bien claro, en vosotros este sentir, la palabra sentir es la palabra mente ahí, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, siendo es gerundio, no dejó de ser, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la mente que tiene que gobernarnos? La mente de Cristo. La única mente que tiene que gobernarnos es la mente de Cristo. Si Cristo soportó los vituperios y todo, soportó la muerte, soportó todo, ¿por qué no podría yo soportar que mi hermano celebra tales fechas o no come tales alimentos? ¿Por qué no ver más allá? Dice en el verso 7, por tanto, por todo esto, recibíos los unos a los otros. Ahí le habla al débil y al fuerte. Recíbanse. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pregunta, ¿cómo te recibió Cristo? Nomás piensa. ¿Ya eras fuerte en tu fe? ¿Ya eras inmaculado y perfecto y maduro? No. Hay veces que nos chocan los inmaduros. Pero ¿cómo te recibió Cristo? Pablo dice, recíbanse como Cristo los recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo vino bajo la ley, ¿no?, a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Por qué Cristo no nació, no sé, de cualquier raza, en cualquier otro lugar? ¿Por qué nació del pueblo judío, bajo la ley, cumpliendo toda la ley? Pablo nos dice, para mostrar la fidelidad de Dios, para que Dios no solo hablara,
sino que mostrara que Él es verdad y que las promesas que Él le había hecho a David sí cuentan y sí se cumplen. Dios le había dicho a David: de tu descendencia yo voy a levantar a uno cuyo reino no tendrá fin. El pueblo de Israel, después de David, vino Salomón. Y Salomón comenzó a vivir perdidamente, y después de Salomón hubo una guerra civil, se dividió en dos, y ahí parecía una competencia de cuál es peor rey. Y un rey peor que el anterior, un rey peor que el anterior. Idolatría, perversión, inmoralidad, todo inundó el país. A pesar de todo eso, a pesar de toda esa infidelidad del pueblo, Dios envía a Cristo bajo la ley, bajo la circuncisión. Si tú o yo, bueno, no voy a hablar de ti, pero yo, si yo hubiera sido Dios, hubiera buscado otro pueblo. Uno menos complicado, menos rebelde, por lo menos más agradecido. Pero Dios dice: Cristo vino bajo la ley para que quedara en evidencia que Él es fiel a las promesas que hizo a los padres. Ahora, la iglesia, la mitad, digamos, viene del pueblo judío. La otra mitad, ¿de dónde viene? De los gentiles, de los que no son judíos. Entonces, en el verso 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. O sea, Cristo vino como judío para que los judíos sepan que Dios ha sido fiel a sus promesas. Y para que los gentiles sepan que Dios es misericordioso, que Dios extiende misericordia, como está escrito. O sea, esto no fue algo que se le ocurrió a Cristo a último momento. No es como que Cristo dijo: híjole, mi pueblo me rechazó, ¿ahora qué hacemos? Pues buscaremos entre los gentiles a la iglesia. No, estaba escrito. Y aquí Pablo cita 4 pasajes del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? Para nuestra consolación, para paciencia, dice versículo 9, estaba escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es el Salmo 18. Y es alguien que está diciendo: voy a anunciarte entre los gentiles. Estaba profetizado que Cristo iba a ser anunciado entre los gentiles. No solo eso, verso 10. Otra vez, o en otro lugar, dice: alegraos gentiles con su pueblo. Desde el Antiguo Testamento Dios le decía a los gentiles: ¿saben qué? Dentro de mi pueblo hay espacio para ustedes. No tienen que hacerse gentiles. Perdón, no tienen que hacerse judíos. Pero hay espacio para ustedes. En mi pueblo hay espacio. Alegraos gentiles con su pueblo. O en otro lugar, otra vez dice: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba buscando que México le glorificara. Que cualquier nación, que cualquier pueblo de cualquier raza conociera el Evangelio y le glorificara. Y verso 12, y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Otra traducción de esta última frase: los gentiles esperarán en él. Otra traducción dice: los gentiles pondrán en él su esperanza. ¿Sabes? Desde el Antiguo Testamento Dios quería que tú y yo sepamos que Cristo tiene misericordia, que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y que en Él esté nuestra esperanza. La fidelidad hacia su pueblo y la misericordia hacia el pueblo gentil son para que tú y yo tengamos esperanza puesta en Él. Y dice en el verso 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En la frase en el creer también se puede traducir en el ejercicio de vuestra fe. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el ejercicio de vuestra fe. Había dificultades, había problemas. Pero sabes, cuando la esperanza está en su lugar, dentro de la iglesia puede haber gozo y paz en el ejercicio de nuestra fe.
Y aquí entre nosotros seguramente hay personas que dicen, yo no escucho música secular, y alguien que dice, yo sí escucho música secular. No todo, pero sí escucho música secular. Y a lo mejor el que no escucha música secular ha estado diciendo, ay, qué vergüenza, pecadores. Y el otro está diciendo, estás chavo, ¿cómo no vas a escuchar? Estás, no sé qué. Y ocurre lo que estaba ocurriendo en Roma. Y Pablo dice, cuando la esperanza está en el centro, que nuestra esperanza no es cantar ni música cristiana, ni música secular. Cuando lleguemos al cielo vamos a estar alabándole. Vamos a estar delante de su gloria. Esa es nuestra esperanza. Y cuando estemos delante del Señor, nos vamos a dar cuenta qué ridículo era pelearnos por eso. ¿No te acuerdas de cuando eras niño algunos pleitos que tuviste nomás porque es que me pintó ahí mi cuaderno? ¿Cómo puede ser posible? Y que eran en ese momento tragedias, ¿no?, descomunales. Y que el día de hoy tú dices, ay, ojalá esos fueran mis problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en otro momento de tu vida. Ves con mucha más claridad. Un día vamos a ver con claridad. El día de hoy vemos oscuramente, como en un espejo. La realidad toda distorsionada y toda chueca. Pero un día vamos a ver con claridad. El día de hoy podemos ver con esa esperanza. Cuando Dios se revela en nuestra vida, nos da una esperanza. Fíjate al final del verso 13 y con esto vamos a ya casi terminar. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y al final Pablo termina diciendo, esto no se trata de disciplina. No se trata de que a partir del día de hoy tú digas, me voy a proponer esto. No, porque no lo puedes hacer. Esta es la esperanza que viene en el poder del Espíritu Santo. Es algo que Dios tiene que hacer. ¿Y cómo lo hago? Pues permaneciendo en la palabra, en comunión con su nombre. Permaneciendo en comunión con el Señor. Clamando día con día que me dé su Espíritu. Acompáñame a Hebreos, por favor, y ahí sí vamos a terminar. Hebreos capítulo 6. Sin esperanza, no hay por qué perdonar a tu hermano. Sin esperanza, no hay por qué pelear contra tu pecado. Sin esperanza, no hay para qué leer la Biblia. Sin esperanza no hay nada. El mundo vive sin esperanza. Pablo, quien haya escrito la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea, Dios quiere mostrar que su consejo no cambia, que es inmutable. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, que en el contexto son la promesa y el juramento que Dios da, esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios quiere que sepas que hay una esperanza de la cual puedes abrazarte y que puede darte, dice ahí, un fortísimo consuelo. ¿Qué tan lastimado está tu corazón? Tal vez te han traicionado, tal vez personas que más querías te han traicionado, te han lastimado. ¿Cuánto dolor hay? Y Dios dice, aquí está mi esperanza para que puedas asirte, abrazarte a ella y tengas un fortísimo consuelo. Dice 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, esa esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma.
El ancla es este instrumento que permite que una embarcación esté firme donde no hay firmeza. O sea, en el mar no hay cómo te agarres, ¿de qué te podrías agarrar? Es todo agua. Pero entonces cuando el ancla es bajada, toca el piso, se engancha y arriba sí, se va a mover un poco, pero está estable. El mundo en el que vivimos es como ese mar. En la Biblia el mar siempre representa el mundo. Y sí, es inestable, es peligroso. Pero Dios nos ha dado un ancla. A diferencia de los barcos que el ancla se echa para abajo, fíjate lo que dice: esta segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Dónde? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta ancla que tú y yo tenemos, que es un ancla del alma. Cuando tu mente está así toda desorientada y mareada y dices, ya no sé ni soy cristiano y no sé si quiero ser cristiano, ya no quiero a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, ya no tolero a mis hijos, ya no tolero a mi trabajo, ya no tolero este mundo, ya no quiero saber nada de nada, y estás así en una mega tormenta. ¿Sabes qué? Necesitas soltar el ancla para que tu mente pueda, en medio de la tempestad, volver a estar firme. Y esa ancla dice que sube hasta detrás del velo, hasta la mismísima presencia de Dios, donde Cristo entró como precursor, como el que abrió el camino para que tú y yo tengamos entrada. Porque Él es hecho sacerdote, no según el orden levítico, que era de sacrificios y sacrificios y sacrificios, según el orden de Melquisedec, basado en una vida eterna y en una vida santa. Y sabes, solo así podemos recibirnos unos a otros. Que levante la mano quien no ha ofendido nunca a su hermano. Que levante la mano quien nunca ha sido ofendido. ¿Cómo podemos vivir en un mundo así? Solo cuando hay un ancla, una esperanza que es firme y segura. Y el día de hoy vamos a recordar la cena del Señor, porque esa es nuestra esperanza. Que Él vino, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Con su muerte Él pagó el precio de nuestros pecados, y con su resurrección nos abrió este velo para entrar a su presencia. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos recibiste. Y nos recibes aún el día de hoy, Señor, sin importar si somos débiles o fuertes, si tenemos escrúpulos o no. A pesar de nuestras constantes caídas, nos recibes y nos amas. Que, Señor, la esperanza puesta delante de nosotros nos cautive, que nos aferremos a la esperanza de tu gloria. Y esa esperanza en medio de toda tormenta nos permite estar firmes, aun cuando todo está perdido. Gracias por tu amor y porque en tu misericordia nos has sostenido. Manténnos en ti, Señor, por tu gracia. Y eso te lo podemos pedir, porque no pedimos conforme a nuestros méritos, sino por lo que Cristo ganó a favor nuestro en la cruz. Amén.